montaña se moverá, esa montaña se moverá, la montaña se moverá, esa 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 montaña se moverá. Los discípulos se subieron en la barca y cada uno llevaba su canasta. 12 canastas, 12 discípulos. Canastas llenas de pedazos de pan y de pescados. Fue un día muy largo para Jesús y también para los discípulos. Quizás fue uno de los más importantes días para el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque los milagros anteriores no tenían la potencial para tocar, para afectar tanta gente como en este milagro. Los archivos nos dan una cronología sobre los milagros de Jesús. Si se acuerdan, el primer milagro fue cuando cambió el agua a vino. El segundo fue cuando sana el hijo de un noble. Siguiente, sana el hombre que tenía un espíritu inmundo. Sana la suegra de Pedro. Sanó a los enfermos. La pesca milagrosa en el lago de Genesaret. Sana
a un leproso, sana a un paralítico en Capernaum, sana al paralítico el que bajaron con el lecho, sana el hombre de la mano seca, resucitó el hijo de la viuda, calma la tempestad, sanó el hombre endemoniado gadareno, sana a la mujer que le tocó el manto, resucitó al hijo de Jairo, sana a 2 hombres ciegos, sana el hombre mudo, sana el paralítico de Bethesda. Pero este milagro, el de los panes y de los pescados, fue un milagro totalmente diferente. Jesús se fue de hacer milagros con uno o unos cuantos, o con unos cuantos viendo. Ahora tiene miles de personas. La historia nos dice que habían 5,000 hombres, no contando las mujeres o los niños. Más o menos, el total de personas eran entre 15,000 a 25,000 personas allí con él. El lugar aquí en el santuario, podemos sentar 1,500 personas. 25 personas es como tener 17 servicios en un día aquí. Espero que nunca nos llegue tanta gente. Wow. Hay una iglesia en Seúl, Corea del Norte, Corea del Sur, que para el día de hoy tienen más de 830,000 miembros. Esta gente de la historia tenían un pedacito del milagro en sus estómagos. El milagro tenía la potencial de 15,000 a 25,000 testigos, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Me puedo imaginar que todos salieron por las calles, fueron a sus hogares, sus trabajos, diciéndole a todos: ¿sabes lo que pasó cuando fuimos a ver a Jesús? Imagínense. Si la gente hispana aquí en Austin se diera cuenta que aquí en la Iglesia de la Gracia de Austin se le va a dar comida a todos que lleguen, todo gratis, pero que se va a hacer de una manera rara. Solo oramos por los 5 panes y 2 pescados, pero lo vamos a tener que cambiar un poco, estilo hispano. En vez de panes, tortillas de maíz. Carne de res en vez de pescado. Y que se multiplicara para darle alimento a todos que lleguen. Oh my gosh. Jesús sabía. Él sabía que al momento que el milagro se hizo, al momento que los 5,000 hombres fueron impactados, la historia iba a salir por toda la ciudad, los pueblitos, la región. Pero ¿sabe qué? Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Con la bendición de Dios, siempre viene el peso de la responsabilidad de esa bendición. Ahora todos, por todos los pueblitos,
quieren escuchar, quieren ver más, porque entre más se recibe la bendición, entre más bendición hay, también tiene que recibir o tenemos que recibir la responsabilidad de esa bendición. Después de un día largo, para Jesús se fue a la montaña para orar. Quizás fue a decirle a su Padre Celestial, hoy se empezó algo diferente. El ministerio ha llegado a otro nivel. 15,000 a 25,000 testigos se han enviado por los pueblitos, por las comunidades, y todos llevan un testimonio personal. Cada uno lleva un pedacito del milagro en su estómago, probando que Dios los ha visitado y que Dios es más que suficiente. Jesús les dice a los discípulos que crucen al otro lado del mar. Después que los discípulos se subieron en la barca y se llevaron las 12 canastas, Jesús se fue a la montaña para orar, para prepararse para el peso de la responsabilidad de la bendición que está por venir. No sé si lo podemos entender, pero Jesús, mis hermanos, tocó, afectó en su tiempo, aún hasta el tiempo nuestro, afectó a todo el mundo con su ministerio. Imagínese, ¿usted piensa que la gente se iba a quedar callado después de este milagro? Yo me imagino que la gente se fue y le comenzó a decir a otros del milagro. Ahora Jesús se tiene que preparar más para el peso de la responsabilidad que el milagro dejó. La bendición fue algo sencillo, partió los panes y los peces. Pero cuando vio la potencial de la consecuencia sobre lo que se hizo de mi parte, yo pienso que había mucha gente allí por su curiosidad, ¿sí? Sabemos que había gente que realmente querían escuchar las enseñanzas, pero también había gente que llegó solo para criticar el peso de la bendición. Jesús se estaba preparando para recibir lo que estaba por venir. ¿Qué espera la gente? ¿Qué necesitan saber de Él? El propósito máximo para Jesús, mis hermanos, nunca se les olvide, era que un día se iba a presentar como sacrificio por usted y también por mí. ¿Lo entiende? Gustavo, Norvia, Brenda, ¿quién más está? Alfredo. Dios, mis hermanos, los quiere bendecir. ¿Están listos? ¿Están preparados para recibir la bendición? Pero también están preparados para recibir la consecuencia de esa bendición. Jesús subió a la montaña para orar. Se van los discípulos en la barca. Jesús termina su oración. Se oscureció el día, bajó la temperatura, los pájaros han dejado de cantar y están en su nido. El viento comienza a moverse, el clima cambió tan rápido y para las 3 de la noche la barca estaba subiendo y bajando
con las olas que subían y bajando violentamente. Estudiando un poquito sobre la diferencia en una barca y en un barco, los 12 discípulos se subieron en una barca. Era un barquito pequeño, pero suficiente grande para los 12 discípulos y los de la barca. Lo interesante es que cada uno de los discípulos lleva con él su canasta llena de pedazos de pan y de pescados. Qué interesante. Jesús estaba en la montaña. Los discípulos van cruzando el mar de Genesaret o el mar de Galilea. Mientras Jesús oraba en la montaña, pudo ver que los discípulos estaban en peligro. Me quiero detener un poco por un momento aquí para darle gracias a Dios. No tanto por su omnipresencia, que Dios está en todas partes, en todo lugar, cielo, el otro lado del universo, en mi corazón, todo a la misma vez. Tampoco por su omnipotencia, que Dios tiene todo poder. Le quiero dar gracias a Dios por algo que raro le damos gracias. Su omnisciencia, que Él lo sabe todo. Él sabe lo que no le podemos decir. No sabemos qué decirle. Jesús, mis hermanos, no está cerca allí con los discípulos. Los discípulos no le podían gritar a Jesús. El mar de Galilea era y todavía es un mar grande. Las olas estaban subiendo y bajando, el viento estaba haciendo su ruido, Jesús estaba en la montaña, ellos estaban sobre el mar en la barca, y con todo lo que estaba sucediendo, Jesús podía ver que estaban en peligro. Dios es bueno. Le quiero decir en esta tarde que Dios sabe, mis hermanos. Dios sabe dónde usted está en su vida o con su vida. Sabe lo que le está sucediendo en su vida. Él sabe que vas pasando por una tempestad. Él sabe qué estás haciendo o tratando de hacer para aguantar la tempestad. Él sabe cuándo necesitas fuerzas, sabe cuándo necesitas fortaleza. Él ya lo sabe todo. La parte interesante de esta historia, en la nueva versión internacional, ahí nos dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. En la versión que leímos, dice, ya iba a pasar junto a ellos. Nadie puede decir que Jesús nunca pasa cerca donde está la persona cuando la persona está en peligro o necesita ayuda. Siempre está allí.
Los discípulos lo vieron y pensaron que era un fantasma. Y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Bueno, no sabemos lo que gritaron. Pienso que algunos gritaron, ¡ya viene la muerte por nosotros! ¡Nos vamos a morir! Todos sabían quién era andando sobre las aguas. Quizás algunos dijeron, ayúdanos, Señor. Pero siempre va a haber personas que, aunque saben que están pasando por algo difícil en su vida, saben que están en peligro, saben que tienen a alguien que les puede ayudar, pero siempre va a haber personas sabiendo que Jesús está cerca, se mueren gritando de miedo. El problema que nosotros tenemos es que cuando nos acercamos a Él, cuando nos arrodillamos para contarle todo, tenemos la tendencia de darle órdenes a Dios para decirle todo lo que se necesita hacer sobre la situación, el problema o la crisis en su vida. Pero mire. Dios no toma órdenes de usted. Él ya lo sabe todo. Amén. Cuando usted está celebrando la Navidad, comiendo tamales y tomando chocolate, gozándose con su familia, Dios, mis hermanos, ya sabe que para el siguiente año, para el mes de octubre, va a llegar una crisis a su vida. Él ya lo sabe. Pero no se asuste, porque con el reto, con la prueba, con el problema, con la situación o la crisis, siempre llega la respuesta. También llega la puerta para que usted se pueda salir de esa situación. En esta historia, los discípulos están en la barca y les ha llegado una crisis. El problema está con nosotros, por ejemplo. Estamos en la barca y el poder, el que hace los milagros, está allá. Y se puede ver una gran distancia entre el problema y la situación, o la solución. Tres cosas podemos ver para que no llegue la solución. La primera, oscuridad. La segunda, peligro. La tercera, la distancia. Estaba oscuro. Era como las 3 de la mañana. La distancia era lejos porque el mar de Galilea es grande. La tempestad sobre el mar, todos sabemos que cualquier tempestad sobre el mar puede ser algo peligroso. Cualquiera de las tres tiene la potencial para detener el milagro que se necesita en ese momento. Pero mire. Cuando Dios está listo para llegar con usted, no le hace que tan oscuro esté la noche o el problema. No le hace que tan lejos esté el lugar donde necesita estar. No le hace que tan peligroso esté la situación.
Mi Dios, mi Jesús, Él no tiene que ir a buscar y rentar un barco para llegar a donde tú estás. Él tiene el poder para andar sobre cualquier cosa que te está hundiendo. Les estoy hablando de mi Dios. Les estoy hablando de su Dios. El que anda sobre las aguas. Les estoy hablando de Jesús. El que puede andar sobre las cosas que para usted y para mí nos están ahogando. La oscuridad de la noche. Lejos de la playa. Con tanto peligro que para los discípulos el problema los trae como una muñeca de garras. Ya están para ahogarse. Están asustados. Quizás algunos ya estaban haciendo su oración para entrar a la eternidad. Pero en luz de todo lo que está sucediendo, en un barquito pequeño, donde no había mucho lugar, cada discípulo trae su canasta llena de pedazos de pan y pedazos de pescados, de lo que sobró del milagro. ¿Y qué de lo que sobró? Mire, ya tiene su lápiz listo, ya tiene su libreta, su hoja de papel. Lo que les voy a decir será algo profundo que usted va y necesita escribir. Tiene, mis hermanos, la potencial para cambiar su vida totalmente. ¿Están listos? Venga el próximo domingo.